que el centro de masas coincidía con el centro del protón. Salvo por ese detalle, que es una muy buena aproximación, porque el protón pesa como 2000 veces, bueno, 1000 y pico veces, ¿no? Lo que pesa el electrón. Salvo por esa aproximación, todo lo demás fue exacto. No hicimos ninguna trampa, digamos, ¿no? Solamente hicimos esa aproximación y es una muy buena aproximación. Y entonces, ¿a qué fue a lo que llegamos? ¿Se acuerdan? Llegamos a que las energías, ¿no?, del átomo de hidrógeno eran ¿qué? Menos sobre 2h barra cuadrada. Sobre 2h barra cuadrada. 1 sobre n cuadrada. 1 sobre n cuadrada. Esto es lo mismo que un menos 13.6 electronvolts. Cuando calculan esta constante en electronvolts, les da eso, 13.6 entre n cuadrada. ¿Sale? ¿Qué sucede? Que era lo mismo que había dicho ¿quién? Bohr, ¿verdad? Nada más que ahora sí fue resolviendo la ecuación de Schrödinger de veras, no fue inventándonoslo, ¿no? ¿Sí? Ok, muy bien. Y bueno, de ahí sacamos una serie de estados, ¿verdad? De las funciones de estado de los niveles de los distintos estados justamente del átomo de hidrógeno. Y entonces hicimos aquí una grafiquita incluso, ¿no? ¿Sí se acuerdan? Donde teníamos el n igual a 1, L igual a 0, M igual a 0. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí? Y luego teníamos dos estados degenerados, ¿no? Este es el N igual a 2, L igual a 0, M igual a 0. Y luego por acá viene el N igual a 2, L igual a 1, M igual a más menos 1 y M igual a 0. ¿Sí? Que sean degenerados, que comparten la misma energía, no con ellos el mismo conjunto de números cuánticos. Aquí acuérdense que ya tenemos el estado cuántico, ahora está etiquetado no solamente por n, que digamos sería el número que esté relacionado con la energía, ¿no?, sino además hay otras características, por ejemplo, el momento angular orbital total, ¿no?, L, o la proyección en z, ¿no?, que eso era m, ¿se acuerdan? La proyección en z del momento angular orbital. ¿Sí? Entonces, todos estas funciones de onda, bueno, por ejemplo, estas dos comparten la misma n, es decir, tienen la misma energía, pero no son el mismo estado. De hecho, en realidad son 4 estados distintos. Es el n igual a 2, L igual a 0, M igual a 0, n igual a 2, L igual a 1, M igual a 1, n igual a 2, L igual a 1, M igual a menos 1, y n igual a 2, L igual a 1, M igual a 0. ¿Sí? Entonces, y todos esos comparten la misma energía. A esos les llamamos degenerados, ¿no? Pero son estados cuánticos diferentes. ¿Sí? Tienen distintos números cuánticos. ¿Sí? Y se acuerdan, ¿no? Por ahí también nos pusimos a platicar de qué quería decir todo esto en términos de una notación que habían aprendido en la secundaria, ¿no? Eso espero, al menos. O en la prepa. Yo no sé cómo se ve eso de las configuraciones. Se ve en secundaria y en prepa, ¿no? Yo no sé. Bueno, esto era lo que llamábamos 1S, ¿se acuerdan? ¿Sí? Así es como le llaman los químicos. ¿Qué quiere decir 1? 1 quiere decir N igual a 1. S, ¿qué quiere decir? Bueno, es una los químicos no saben contar, ¿no?, con números, los cuentan con letras, de modo. L igual a 0. Lo que quiere decir S es L igual a 0. En el materno. ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Qué dijiste, verdad? Es una forma de decir L igual a 0. Acá, esto se llama
2S, ¿no? ¿Qué quiere decir 2S? 2S quiere decir n igual a 2 y L igual a 0, igual que acá. S quiere decir L igual a 0. ¿Sí? Y todos estos se llaman 2P. 2P. ¿Qué quiere decir 2? 2, n igual a 2, L igual a 1. Eso quiere decir P, bueno. Así le llaman los químicos, de nuevo. Yo no inventé la notación, ¿eh? ¿Sale? ¿Cómo? ¿Sí? ¿Ya se va entendiendo? Entonces todo este relajito de la tablita aquella que iban llenando con unas diagonales y no sé cuánto, ahí está. Estaban llenando los estados de las soluciones de la ecuación de Schrödinger. Eso es lo que estaban haciendo. Más que no se los dijera. ¿No? ¿Sí? Y entonces, digo, ya no voy a pintar más porque pues, simplemente se va a volver inentendible la gráfica, ¿no? Pero uno podría seguir poniendo las funciones de onda que corresponden a los estados n igual a 3, n igual a 4, n igual a 5, n igual a 6, que cada vez van a tener más opciones de L, ¿no? Porque L puede ir desde 0 hasta n, ¿no? Hasta n-1. Profesor, ¿y en esa gráfica son los niveles de energía contra qué? No, Esta es la posición radial otra función de y esta es la función de onda. Posición radial. Esta es la posición radial. O sea, es decir, aquí está el protón, acá está el electrón, ¿no? Y R sería esto. Sería la distancia, escalarmente, ¿no? Entre el protón y el electrón. Entre más lejos estén, ¿no? ¿Qué es lo que nos está diciendo esto? A ver, vamos a pensarlo. Lo que quiere decir es que en el estado base hay una alta probabilidad de hallarlo aquí cerquita, ¿no? Del núcleo. El electrón se encuentra distribuido, bueno, no en el mero núcleo, ¿no? Es de esperarse que no pueda uno encontrarlo en el mero centro. ¿Por qué? No, la forma colombiana lo trae. No, debe ser. No, puede ser por las mismas reglas de selección, ¿no? Porque ahí, pienso, pues no sé, porque como está cuantizado el momento angular y se espera desde el momento angular el igual a 1. Pero acá el momento angular es el igual a 0. Perdón. No sé. Esta es la función de onda, esta es la densidad de probabilidad. Bueno, si sí, ya es un cuadrado en realidad. Es un cuadrado en realidad. Que porque el electrón no se encuentra, porque ¿Por es qué tan el baja la electrón no se probabilidad de encuentra que aquí? esté junto al Cerca. pegado con el Digo, protón. ¿por qué tiene un 0 en 0, no? Bueno, primero porque si se pega el protón va a estar localizado. va a estar localizado, para empezar, ¿no? O sea, esa es una razón fundamental por la cual no puede estar ahí. ¿Cómo así? No entendí, pues. Simplemente porque si R igual a 0, no importaría su posición angular, estaría en ese punto, ya estaría localizado. Tendría posición definida siempre. Ok. ¿Sí? Ya. Y además tendría energía definida siempre porque está en el estado n igual a 1 y ya no produce problemas. Ujú. Ah, ok. De entrada, digamos, esa es una razón fundamental. Pero además hay otra, ¿no? El electrón tiene que hallar su posición, como que si lo pensamos clásicamente, ¿no? Pues el electrón estaría ahí como dando vueltas, ¿no? En algún lado. Clásicamente y pensándolo estilo Bohr, digamos, ¿no? Tiene que estar en alguna cierta órbita, como que está, o está a esta distancia, o está a aquella distancia, pero en algún lado tiene que estar. Y más o menos eso coincide con esta parte intuitiva. O sea, está en esta región, no lo vamos a encontrar allá lejos. Bueno, una vez muy de vez en cuando lo vamos a encontrar allá lejos, pero en realidad, si hacemos el experimento, siempre lo vamos a estar encontrando cerca de esta posición. ¿Sí? Que es aproximadamente, por ahí anda más o menos, ¿no? El tamaño, ¿recuerdan? Ahí hay una constante que se llama A0. El radio de Bohr, ¿no? Bueno, pues justamente anda por ahí, más o menos, el radio de Bohr. O sea, es como el tamaño de la órbita del estado base. No deberíamos hablar de órbitas, ¿no? Porque en mecánica cuántica no existen las trayectorias, ¿sí? Pero bueno, si quisiéramos hacernos una imagen así media clásica, sería esa. Básicamente, el electrón se encuentra localizado alrededor de este cierto radio.
Y si le aumentamos su energía, ¿qué es lo que sería de esperarse? Pues que la órbita se haga más grande, ¿no? Si le aumentamos su energía, la órbita ahora ya no está centrada aquí, está centrada acá. Bueno, depende. Si se encuentra en este estado o si se encuentra en este estado. Si se encuentra en este estado, pues es esta la función de onda. Si se encuentra en este estado, entonces ahora tiene una función esta que tiene un piquito por aquí, ¿no? Luego baja a cero y luego vuelve a subir. Bueno, ahí sí ya la expresión a lo mejor no es tan fácil de generar, ¿no? Pero bueno, pues así es la vida, esa es la función de onda que quieren que yo haga. Profesor, y siempre que haya un nivel de energía mayor. No, aquí nos faltaría pintar todos. N corre de 1 a infinito, ¿no? Profesor, pero entonces para el átomo de hidrógeno, prácticamente, hablando del experimento, ¿cuántos niveles de energía soporta para antes de que haya disociación del electrón? ¿Una infinidad? La cosa es que cada vez van a estar más cerquita, ¿no? No. No es fácil. Es más difícil pasarlo al siguiente, digamos, con suficiente precisión. ¿Por qué? Porque del primero al segundo hay un chorro, son creo que como 6 electronvolts, es muchísimo, eso está en el ultravioleta, ¿no? Pero de ese al que sigue ya están en el visible, y del que sigue al que sigue ya están en el infrarrojo, y del que sigue al que sigue ya están en las microondas casi. Entonces, ¿cómo se le quita un electrón a un átomo de hidrógeno? Si le das un trancazo de 13.6 electronvolts, le sacas el electrón. ¿Se acuerdan del potencial efectivo que pintamos? Esta curva que se ve más o menos así, ¿no? ¿Sí? Por aquí está cero, ¿no? Por aquí estaría el estado base del átomo de hidrógeno, a menos 13.6 electronvolts. ¿El siguiente dónde está? Como una cuarta parte de eso, ¿no? O sea, esto divídelo entre 4, pues está como por aquí el que sigue. ¿Sí? Luego, ¿dónde estaría el que sigue? Pues estaría como una novena parte de eso, ¿no? Entonces esto divídelo entre 9 y pues va a estar como por aquí. ¿Sí? Y luego, ¿cuándo está el que sigue? Pues está como por aquí, ¿no? Y como por aquí. ¿Cuántos hay ahí? Una infinidad. ¿Sí? Se van acumulando en cero, ¿no? Ahora, quiero sacarlo del estado base, pues dale 13.6 electronvolts y ya te fuiste al estado libre. ¿Sí? ¿Sí estamos? ¿Ok? Sale. Entonces, en la última sesión nos quedamos discutiendo otro asunto, ¿no? Pusimos aquí, bueno, debíamos poner el 0 por acá, ¿no? En menos 13.6 electronvolts poníamos el estado n igual a 1, n igual a 0, n igual a 0, que también se llamaba 1s, ¿se acuerdan? ¿Sí? Luego por acá habíamos dicho como una cuarta parte. Había dos estados que tenían la misma n. ¿Sí? Bueno, no, eran más, ¿no? Estaba el 1s, que es n igual a 1, n igual a 0. Lo voy a poner un poquito más abajo, aunque a lo mejor en términos de las escalas no quede tan bien, nada más por propósitos de ilustrarlo bien. Es el 2s, que es el n igual a 2, n igual a 1, n igual a 0, n igual a 0. Y está el 2p, n igual a 2, n igual a 1, n igual a más menos 1, n igual a 0. ¿Vale? ¿Sí estamos hasta ahí? ¿Sí? Y luego acá, ¿qué seguiría? Pues seguiría el 3s, el 3p y el 3d, ¿no? Que serían n igual a 3, n igual a 0, n igual a 0, n igual a 3, n igual a 1, n igual a más menos 1, n igual a 0, ¿sí? Le voy a poner aquí coma 0, y aquí le voy a poner n igual a 3, n igual a 2,
m igual a más menos 2 más menos 1 y 0. ¿Sale? Profesor, el M en esa notación de los químicos, ¿dónde está? Perdón. El M ¿Sí? en la notación de los que utilizan los químicos no es el exponente. No lo ponen. No lo ponen. No lo ponen. Ok. El exponente es otra cosa. Ah, ya. Ahorita vamos para allá justamente. ¿Sí? Y luego tendría que poner el 4, que tendría 3S, 4S, 4P, 4D, 4F. ¿Sí? Y así nos vamos, ¿no? Y entonces, ¿se acuerdan? Habíamos dicho que los fotones tenían momento angular 1, spin 1. ¿Sí? Entonces, sucede que para que haya una transición que involucre radiación electromagnética, es decir, ya sea bajar de un nivel a otro por medio de emitir luz o subir de un nivel a otro a base de absorber luz, no todas las transiciones están permitidas. ¿Por qué? Porque la diferencia de momento angular entre este y este es 0. Y si el fotón trae una unidad, ¿dónde se fue esa unidad? Si se absorbe o si se emite, ¿no? Vamos a poner que se quiere relajar de este estado a este estado. Tendría que emitir un fotón que se lleva una unidad de momento angular, pero pues de aquí a aquí no hay ninguna diferencia, y entonces como que ¿quién pone ese momento angular? No, no es de energía, por eso. ¿Perdón? De energía, dice usted una unidad de No, es que momento. se tiene que conservar la energía, pero también se tiene que conservar el momento angular. Ah, ok. Entonces, esta transición de aquí a aquí está prohibida. Ujú. Es una transición que no se puede tener. Bueno, puede existir la transición, lo que no puede existir es la transición radiativa, es decir, por medio de emitir luz. Otros mecanismos que no tengan que ver con emitir luz sí puede haber esa transición. ¿Sí? Pero emitiendo luz, no. ¿Ok? Entonces, la que sí se puede es esta de aquí a aquí. ¿Por qué? Porque la diferencia de momento angular entre aquí y acá es una unidad, que es justamente lo que se tiene que llevar el fotón. Entonces, esta transición, tanto de subida como de bajada, está permitida radiativamente. Esta no. ¿Sale? Luego, por ejemplo, de aquí a acá tampoco está permitida, porque ¿cuánto hay aquí? L igual a 1, ¿cuánto hay aquí? L igual a 1. ¿Sale? Entonces, esta no se puede. De aquí a acá sí se puede y de aquí a acá sí se puede. ¿Por qué? Porque hay una diferencia de una unidad de momento angular. De aquí a acá también se puede. ¿Sí? ¿Sale? ¿Sí estamos? Profesor, entonces, ¿qué pasa con la energía? A ver, otra que sí se puede. Espera. Otra que sí se puede. Del Ahí. 3P al 2S. Esta, ¿no? Esta sí se puede. Ujú. ¿Sí? Y bueno, ahí nos podríamos seguir haciendo el esquema más complicado, ¿no? Pero creo que ya se entendió la idea. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado cuando uno va a empezar a involucrar también al campo electromagnético en las transiciones. No todas las transiciones están permitidas. ¿Sale? Ok, ahora sí que pasó. ¿Qué pasa entonces con la energía cuando baja de estado del 2S al 1S? O sea, no emite un fotón, pero pues ahí... Puede haber otros mecanismos por los cuales se deshaga de la energía. Se la puede pasar a un átomo vecino. Esas son cosas que no nos vamos a meter mucho en este curso, ¿no? Porque aquí lo que hay en este curso es un curso de optoelectrónica, lo que nos interesa es justamente las cuestiones que sí tienen que ver con la luz. Pero hay otros mecanismos, ¿no? Por ejemplo, bueno, no en un átomo de hidrógeno, pero en los sólidos existen lo que se llaman los fonones, de lo cual vamos a hablar en algún momento, que son esencialmente las vibraciones de la red cristalina. Entonces, un electrón puede perder energía De algún modo. cediéndose a la red. red cristalina en vez de emitir un fotón, ¿no? Ese tipo de mecanismos existen. ¿Sí? Pero bueno, radiativos son esos, ¿sale? ¿Ok? Pero, doctor, ¿solo es para el caso del átomo de hidrógeno o no? Bueno, estas reglitas, esta de 13.6 electronvolts es solo para el átomo de hidrógeno. La estructura esta, sucede que, a ver, si se pone a pensarlo, un átomo de muchos electrones, bueno, no de muchos, vamos al helio, ¿no? No sé, es que es demasiado. El otro que el uranio. ¿Ustedes qué esperarían que sucediera con un átomo de helio? ¿Perdón? Si decimos, bueno, pues ahora le vamos a resolver el átomo de helio, ¿qué va a pasar? Bueno, el hamiltoniano se complica porque ahora sí tenemos 3 cuerpos, ¿no? Entonces, No tiene solución analítica. no tiene solución analítica directa, no. Sí se puede resolver, ¿eh? En el pizarrón. Pero la talacha es infinita. Nos llevaríamos el resto del curso haciendo talacha. Y
No tiene ningún sentido. Pero aún así, a ver, la intuición que les dice, ¿va a resultar algo muy diferente a esto? No, eso es algo parecido. Pues no tan diferente, no debiera, ¿no? Son como dos ¿Por qué? átomos de Porque hidrógeno. tienen un núcleo muy pesado al centro, ¿no? Que esa es una aproximación que utilizamos aquí, que funcionó bien, y allá sí, si aquí fue una buena aproximación, allá se va a hacer una mejor aproximación, porque ahora pesa, el núcleo pesa 4 veces, ¿no? Lo que el de hidrógeno. Entonces, el de helio, Ujú. porque tiene 2 neutrones, el de hidrógeno no tiene ningún neutrón. Entonces, le sumas un protón y 2 neutrones. Es muchísimo más pesado, ¿no? Hay que incluir la interacción entre los 2 electrones, eso es un problema. Vamos a tratar de no meternos en eso. Pero si primero resolvíamos, digamos, el átomo de helio ionizado, es decir, quítenle un electrón, dejen nada más uno, ¿no? Uno no esperaría encontrar algo muy diferente a esto, ¿no? Claro, el número este va a ser, o sea, todos los numeritos van a ser distintos, ¿no? Esta constante va a ser diferente, porque la carga en el núcleo es 4 veces más alta, etcétera, etcétera. Pero es nada más cosa de poner las constantes correctas. A lo que vamos a llegar es algo muy parecido, No te entiendo. ¿no? Y uno debería tener una estructura de niveles que, aunque no se encuentran en esas mismas posiciones, se van a encontrar en otros lugares, porque las constantes van a ser diferentes. Esencialmente la estructura debe ser la misma, debe haber un N, un L, un M, etcétera, etcétera. Digamos, la solución debe ser totalmente análoga, ¿no? ¿Sí? ¿Sí estamos? El número de cuerpos. Y si pusiéramos un núcleo con 100 protones, ¿no? Y un solo electrón, ¿qué esperaríamos? Algo análogo, ¿no? Los niveles van a estar más separados y lo que ustedes quieran, pero va a ser algo muy parecido. ¿Sí? Claro. Bueno, a eso se le llaman los átomos hidrogenoides, ¿no? Parecen al hidrógeno, ¿sí? Y sucede que son suficientemente buena aproximación, al menos cualitativamente, que cómo hacen la estructura del litio, lo que hacían en secundaria, ¿no? Usan la misma tablita que la del átomo de hidrógeno. 1S, 2S, 3P, no sé cuánto. No sé, ¿a poco no? ¿Sí, no? Porque la estructura de los niveles es la misma. ¿Sí? O sea, para cada átomo quedan en distintos lugares y demás, ¿no? De nuevo, este sí cambia, este depende de las constantes que están ahí, es la masa y no sé qué, y la carga, y si cambian la carga y la masa y todas esas cosas, pues ya eso es un relajo, ¿no? Ya, o sea, cambió los números, pero la estructura general no cambia, ¿no? Entonces, regresando a tu pregunta, los átomos se van portando muy parecido. El átomo de hidrógeno nos da una buena idea, al menos cualitativa, de cómo debían ser las estructuras de niveles de todos los átomos, ¿sí? Si uno quiere ver el detalle fino, uno sí tiene que resolver con cuidado, ¿no? Y ahí ya es un arte aparte, ¿no? Eso, de hecho, eso ya no se hace en el pizarrón, se necesitan métodos numéricos, en fin, ¿no? Son cosas en las que no nos vamos a meter, ¿sale? Pero el átomo de hidrógeno nos da una buena idea intuitiva de cómo es la estructura de niveles de cualquier átomo, en realidad. ¿Sí? ¿Sí estamos? ¿Ok? Aparecen más números cuánticos, eso sí, ¿no? O sea, en los átomos más arriba empiezan a aparecer otros números cuánticos. Pero también en eso no nos vamos a meter ahorita. O sea, más de los 4 que... Más de estos. Porque ahora también empieza a haber interacciones entre los electrones, ¿no? Y entonces se empieza a complicar ahí la cosa. ¿Sí? O sea, bueno, yo dije, imagínense que quitan todos los electrones, pero la verdad es que en los átomos sí están todos los electrones ahí, ¿no? Entonces todos esos interactúan entre sí y empiezan a formar otro tipo de estados, etcétera, no importa, ¿no? Pero esto nos da una buena idea. Un arroz con mango. ¿Sí? Un arroz con mango. ¿Ok? Entonces acuérdense, ¿no? Hay que tener en cuenta esta parte de que para las transiciones radiativas no se vale cualquier transición. ¿Sí? Profesor, y bueno, cuando ya se pudo resolver el átomo de hidrógeno, después con eso que se obtuvo. Bueno, entre otras cosas, ¿qué habíamos dicho, no? Todos estos niveles se van pegando, ¿no? O sea, aquí se irían acumulando en cero, ¿no? Aquí habría muchos niveles que me faltan por poner entre este y el cero, ¿no? ¿Sí? Bueno, una de las cosas que salen es, hagan todas las transiciones, las que sí están permitidas, ¿no? Entre los estados de acá arriba y el de hasta abajo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Va a haber una serie de líneas de emisión
radiación, ¿no? Que vamos a poner aquí, a la gente le gusta ponernos en longitud de onda, a mí no me gusta por alguna razón, pero vamos a ponernos en longitud de onda. Acuérdense, más energía es menos longitud de onda, ¿no? Ah, ya. Entonces, ¿qué va a haber? Va a haber transiciones que van desde esta, ¿no? ¿Cuánto será? Bueno, como una cuarta parte de esto, ¿no? Una cuarta parte de 13, una cuarta parte de 12. 3. 3, ¿no? Es un poquito más de 3, vamos a poner 3,5. 3,5 electronvolts, ¿eso en dónde está? ¿En qué longitud de onda? Sí. Entonces, a ver. Muchachos, están en un posgrado en óptica, Sí. por favor, eso ya lo deberían tener. Está en el borde del ultravioleta. El borde del ultravioleta. No, yo tengo que hacer todo el cálculo. Yo tengo que hacer todo el cálculo. Está en el borde del ultravioleta. Y esta es la más chiquita de las que, todas las que terminan acá, ¿no? La siguiente es de acá hasta acá, etcétera, ¿no? ¿Sí? Entonces, vamos a poner acá, bueno, el borde del ultravioleta, no importa, 13.6 electronvolts, lo que quiera que sea. No, perdón. ¿Qué hemos dicho? 3.5, ¿no? Y por ahí. Entonces, por ahí está. Y luego los que siguen, todos son de más energía, ¿no? Entonces, eso quiere decir que son de menos longitud de onda. ¿Sí o no? Entonces, acá hay una de más, y luego una de un poquito más, un poquitito más, un poquitito más, etcétera, 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 ¿no? Y esto cae en el ultravioleta. ¿Sí? Luego, a ver, vamos a ver. Habíamos dicho que eran Bueno. 13.6 menos 3,5 son 10, ¿no? Más o menos. Y luego, réstenle ahora un noveno, ¿no? Eso es lo que le tendremos que restar. Para ver ahora todos los que caen en este nivel. ¿Sí? Entonces, el más grande anda como entre 10 y, bueno, 10 menos una décima parte de esto. No, ¿qué está pasando aquí? Algo está haciendo. ¿Qué distancia hay entre estos dos? ¿Cuánto hay ahí? Es que ya, no, lo dije chueco, a ver, no. De aquí a acá no hay una cuarta parte, hay 3 cuartas partes de esto. Sí. Sí, ¿no? No son 3 y picos, es más. Sí, son 3. Sí, no, ya ando diciendo, bueno, no importa, está bien. Entonces, esto todavía es mucho más, ¿no? Son como 10 electronvolts. ¿Sí? Esto está francamente en el ultravioleta. ¿Sí? Sí. Luego, de aquí a acá, ¿no? De aquí a acá hay una cuarta parte que dijimos que eran como 3,5 menos un décimo de esto, pues serían como 2,5. Un décimo es como 1. Un cachito. ¿Sí? ¿Sí estamos? Así en números redondos. ¿Sí? 412 nanómetros. ¿Cuántos son? ¿Ah? ¿De aquí a aquí? Ah, no, me toca ¿De aquí a volver a aquí? ver el cálculo. Lo siento. No, estos son como 2,5, ¿no? 2,5. Ah, pues la mitad, eso son 2,5 unos electronvolts, ¿en dónde está? ¿Perdón? 200 nanómetros. No, 2,5 No. electronvolts ya está en el visible. Ah, ya, deja al contrario, va para El arriba. visible va como de 1,5. Bueno, Entonces son como 600 un poquito nanómetros. más. El rojo anda como por 1,6 o por ahí así, más o menos. Empieza el rojo. Y el ultravioleta empieza como en 4, si no me recuerdo. 3,5, 4, por ahí así empieza el ultravioleta. Electron volt. Ujú. Si no Pero hay mal que tener recuerdo. la conversión en la cabeza. Esto ¿De es dónde a como dónde 2. Esto es como 2. Está en el mero centro del visible. Ajá. En el verde o por ahí, ¿no? Entonces eso quiere decir que por aquí, ¿no? Va a haber otro conjunto de líneas que hacen más o menos lo mismo. Ajá. Ah, están las Y luego series. por acá, ya en el infrarrojo, va a ser ahora las transiciones que terminan en el estado 3. Ujú. ¿Sí? A ver si vamos todos. Sí, vamos. ¿Sí? Entonces por acá hay otra conjunto de estas. Sí, ¿sale? Bueno, sucede que esto, déjenme checar los nombres porque siempre me hago bolas con No, cuáles son. uno son Una se llama la serie las del de medio Lyman. son las de Balmer. ¿Esta es la de Balmer? Balmer, las del medio. Balmer es la del medio. Sí. Las de la izquierda son Lyman. Y las otras son las de Passion.
Paschen, ¿cómo se escribe? P-A-S-C-H-E-N. Paschen. No, con N al final. Paz, C-H-E-N. Bueno. Y hay otras, ¿no? O sea, tiene que haber acá otras que van cada vez más pegadas, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Sí vamos hasta ahí? ¿Sí? Bueno, sucede que esta, la de Balmer, que cae en el visible, esa estaba súper bien medida, ¿no? O sea, de hecho ya Bohr ya sabía de esto, ¿no? Bastantes años antes. Porque le atinó, ¿se acuerdan? Sí, ¿no? O sea, cuando hizo aquella cosa de que las órbitas están cuantizadas y quién sabe qué, que se lo sacó de la manga, sucede que hace sus cuentas y le pega a los espectros del átomo de hidrógeno. Estos son los espectros que ya estaban medidos. Todas estas líneas ya había lámparas de hidrógeno, ¿no? Y ya habían hecho espectroscopía en aquellos tiempos y se sabía que estas líneas ahí estaban. ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿No? De hecho, un profesor de escuela había predicho, bueno, ha hecho el cálculo allí del 1 sobre el n cuadrado. ¿Quién? ¿No? Un profesor de escuela, yo no sé, Balmer probablemente. No sé. Pero, bueno, ok, de ver esto seguramente podían haber hecho una aproximación. No, esto debe ir como uno entre n cuadrada. Sí, sin saber Seguramente. bien de dónde salía, pero pues ahí decía. El punto importante es que esto le pega exactamente a las longitudes de onda que están medidas. O sea, el cálculo este que hicimos acá, resolviendo la ecuación de onda y haciendo los polinomios de... Sí, con el diablo ahí metido, exacto. Y no sé qué. Bueno, después de hacer toda esa talacha, le pegan aquí. Y ahí es donde empiezan las dudas. No, es que, por ejemplo, en una lámpara de hidrógeno, una lámpara de hidrógeno tiene todos los, No, este es otro. estados Sí. del hidrógeno fósil. ¿A qué se debe? O sea, porque no simplemente tenemos un solo estado, digamos, el estado... Bueno, porque la lámpara lo que hace es justamente para que cosas brillen, ¿no? Es sacarlas del equilibrio. Y al sacarlas del equilibrio no las pasas a un estado en particular. Lo pasas a una colección de todos los estados y pues ahí se van relajando como van pudiendo. O sea, ¿qué es lo que hace un tubo de estos? Una de estas lámparas, ¿qué hace? ¿Cómo funciona? ¿Alguien sabe cómo funciona una cosa de esta? ¿Cómo funciona? No, pues fácil, usted simplemente excita el gas que está allí, él cae ¿Cómo? con una diferencia potencial, por ejemplo. Lo que tiene ahí adentro es un transformador que eleva el voltaje hasta que se forma un arco eléctrico adentro. Exacto. ¿Sí? Y eso Eso no pasa a los átomos a un estado en particular. Eso calienta el gas a lo loco, ¿no? O sea, digamos, a una lámpara de hidrógeno no le pueden poner más de 13.6 electronvoltios porque la revientan. No, claro que sí, le tienen que poner más de eso para que se ionice. Y entonces, una vez ionizada, bueno, pues unos átomos del estado libre empiezan a poblarse todos los estados, y entonces, pues unos se relajan de aquí, otros se relajan de acá, otros se relajan de acá. El problema es que no tienes un átomo de hidrógeno, tienes un chorro, ¿no? Y unos estarán en el estado 1, otros en el estado 2, otros en el estado 3. Y eso explica las 4, rayetas. ¿Perdón? Y otros desligados. Pero los que están desligados eventualmente se van a volver a ligar. Y unos se ligarán en el estado 65, otros en el 13, otros en el 2, otros en el... Y esos después van a emitir. De hecho, eso son las rayitas, es la estadística de cuántos están en tal estado, cuántos están en tal estado, cuántos... Si yo pudiera ver cuál de esas líneas es más brillante, yo te podría decir, es que tienes más en el estado 7. Y yo quiero crear una lámpara que solamente emita, digamos, en el de Balmer. Bueno, pues entonces ahí tienes que ingeniártelas para poblar solamente ese estado. Pero no lo vas a hacer así. No puede ser simplemente dando la energía necesaria para ese estado. Sí podrías. En principio sí podrías, pero ¿cómo se la vas a dar? Una pila. No, con una pila no. Los átomos no van a tomar así espontáneamente. Esto funciona porque rompes dieléctricamente el gas. ¿Sí? Tú podrías excitar en principio por ejemplo, con un láser o con otra fuente luminosa, con una longitud de onda bien conocida, uno de los estados nada más. Eso sí podrías hacerlo. Y luego ver cómo emite. Pues te va a regresar la misma luz que le echaste, pero bueno, pues si esa es tu diversión, está bien, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí estamos hasta aquí? Ok, muy bien. ¿Cómo nos vamos haciendo? Profesor, no recuerdo si de la línea de n igual a 3, de las líneas de n igual a 3,
cuando se emite la línea n igual a 1, entonces emite dos fotones. ¿No? Bueno, dos fotones no, emite con la energía equivalente. O primero pasa al estado 2 y luego al estado 1. No, ambas son probables. Unas tienen una probabilidad de ocurrir y otras tienen otra probabilidad de ocurrir. O sea, ahí sí, esto sí es totalmente probabilístico. ¿Cuál transición va a ocurrir? No, todas las que no estén prohibidas pueden suceder. Unas tendrán cierta probabilidad y otras tendrán otra probabilidad. Las transiciones estas en sí mismas, ¿cómo las calcularíamos? Pues tienes que calcular la probabilidad de iniciar el estado 3 y terminar el estado 1, por ejemplo. ¿Y eso cómo lo calculas? A ver, ¿cómo lo calcularíamos? Eso va un poco más allá de lo que quería yo ver aquí en cuántica, pero vamos a... ¿Cómo calcularíamos que bueno, profe? Que Está dice, si entretenido. estoy en el estado 3, ¿cómo sé si se va al estado 2 o se va al estado 1? Estamos hablando de estado 3 ahí en la línea Sí, 3. este. Ah, ok. ¿Cómo hace para saber si se va allí o se va allá? Densidad de estados, ese es un concepto que no hemos visto. Y la pista es que es con la estadística. ¿Cómo? Y la pista es que es con la No, bueno, estadística. es un asunto estadístico. No, es pues, pista, es un asunto Oh, no, estadístico. pues, profe, se La debe pregunta es hacer. cómo calcular una probabilidad de que suceda esta o que suceda esta. Pues se debe hacer ese, como la proyección del estado 3 con el estado 1, quizás ahí haciéndole el bracket. Exactamente. Lo que necesitamos hacer es la proyección de un estado en el otro. Si yo lo pongo en el estado 3, ¿qué probabilidad hay de que después lo encuentre en el estado 1? ¿Qué probabilidad después hay que lo encuentre en el estado 2? No solo en el 2, ¿en cuál de todos los estados 2? Porque puede encontrarlo en este, puede encontrarlo en este, bueno, puede encontrarlo en este o en este. Ajá. ¿Sí? Y para cada uno de esos va a haber una probabilidad diferente. ¿Sí? Y eso es, si lo quieres hacer teóricamente, es calcúlate la integral de la función 1 con la función otra, ¿no? Exacto. Con la función donde inicias, con la función donde terminas. Y ahí hay un detallito que hay que incluir. Hay que incluir el operador de Con interacción la entre proyección. ellos, ¿no? Que esencialmente aquí sería un operador que me describa, digamos, qué tipo de transición quiero que haya. Una transición radiativa, bueno, pues hay que meter el operador que pues ve las transiciones radiativas, que es el operador dipolar. No nos vamos a meter en eso. No nos vamos a meter en eso, ¿no? Pero es eso. O sea, la forma de operativa de hacerlo, la integral de una función con otra función, y un operador ahí que nos hace falta poner, pues, pero no importa. ¿Sí? Interroguen a su maestro de cuántica sobre eso, yo no soy su maestro de cuántica. ¿Ok? ¿Sí? ¿Sale? O sea, el concepto queda claro al menos, ¿no? ¿Sí? Ok. Sale. Muy bien. ¿Y entonces ahora qué sigue? Optoelectrónica. ¿Cómo? Optoelectrónica. Optoelectrónica. ¿Sí? Pues ya tenemos que ver algo de lo que sí es de este curso, porque hemos visto puras cosas que no son de este curso, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Sigamos viendo esto? No, pues son muy interesantes. Mejor que hagas clases de cuántica. ¿Cómo? No. Hable. Dije que mejor que haya 2 clases de cuántica. Mejor que haya 2 clases de Y cuántica. ya nos olvidamos de optoelectrónica. Bueno, ya vimos casi un curso completo de cuántica, ¿no? Nos faltamos 2 o 3 detallitos por ahí. Lo que pide el alumno. No, nos faltó mucho para que sea un curso completo de cuántica, pero dimos algunos elementos y espero que ya tengan una intuición al menos de cómo resolver los problemas. Una sola evaluación. ¿Perdón? Una sola evaluación. La nota de cuántica valga para esto. Déjenme hablar con Horacio sobre qué vamos a poner en el examen. Ni se de acuerdo. No. Cada quien evalúa lo suyo. Ok, a ver, vamos a ver. Entonces, ¿qué seguiría? Bueno, pues hay una cosa, digamos, lo que hemos visto hasta ahorita, en principio, uno asume que ya lo deberían saber a esta altura. Es un poco, bueno, lo que hemos visto hasta ahorita, esencialmente ha sido un repaso, debía ser un repaso. Yo sé que hay gente aquí que seguramente no lo ha visto antes, y igual está bien, pues ya lo vimos, ya lo saben. Pero tenemos que iniciar con otra cosa nueva. Bueno, que sí tiene que ver con esto. Y esencialmente tenemos que empezar a lidiar con sólidos. En realidad la parte importante, la parte más importante de optoelectrónica es
los dispositivos optoelectrónicos. Y los dispositivos electrónicos están hechos de sólidos. Y entonces lo primero que yo les preguntaría es, ¿qué es un sólido? ¿Qué es un sólido? ¿Un estado de la materia? Un estado de la materia, bueno, está bien, en la primaria se nos dijeron, ¿sí? Sí, sí, sí. Donde los átomos están organizaditos, pues. A ver, eso es importante. Pero no necesariamente. No, por eso no le dije cristalinos, están organizaditos, solamente siguen algo. A ver, están Pero- ordenaditos, o sea, Sí. como que sí, pero como que no. ¿o No, cómo? porque, o sea, que digamos que de alguna forma los átomos no están como tan separados. Eso podría- porque es que... Un condensado, no, un líquido es un condensado, ¿no? Ujú. Sí, lo que pasa... El vapor de agua se condensa en agua, La líquido. clase pasada hablamos de la estadística de Bose. Sí, no, la pregunta no va por ahí, la estadística de Bose tiene que ver con partículas elementales, no con... No, con sólidos. Y de hecho la condensación ahí se refiere a una condensación en estados de energía, no en términos de la agregación de la materia, digamos, ¿no? Entonces, cuando uno habla, profe, de la materia pues ruta, se habla en últimas, es, digamos, sobre en función de la separación de los átomos, es más o menos la idea. Si los átomos están, digamos, muy separados, entonces usted lo que se puede hacer una aproximación de lo que tiene es un gas. Sin embargo, y en la medida que los átomos, por ejemplo, se van ¿Es una juntando, aproximación o es un gas? bueno, es un gas. Pues yo no sé, estoy especulando, Todos, pues, a pero... ver, ¿qué es un, a ver, va de nuevo, ¿qué es un sólido? Bueno, yo digo que cuando Como los átomos dijo, están así cerquitos. Pues como mencionaba Oscar, sí es un estado de la materia, pero creo que una de sus principales características es que tiene una fuerza de cohesión mayor a las de los otros cuerpos. Interesante. Ok, sí, todo lo que me han dicho son características, unas más correctas que otras de un sólido, pero no me han dicho qué es un sólido. Es como si yo les pregunto, ¿quién es Horacio? No, pues Horacio usa lentes. No, a ver, pero ¿quién es Horacio? No, pues es que da el curso de cuántica. No, pero ¿quién es Horacio? No, lo que pasa es que tiene su oficina ahí en el octágono. O sea, sí me están dando puras características que son ciertas. Pues Pero, ¿quién es Horacio? Bueno, ¿qué es un sólido? es un tipo de materia. Es algo que tiene un volumen bien establecido. ¿Es algo que tiene un volumen bien establecido? No, un gas puede tener un volumen bien establecido si yo lo encierro en un recipiente, ¿no? Pues es un tipo de cuerpo de Yo materia. diría que la definición está por el lado de la distancia que hay entre átomos. No. Ok, a ver, ¿qué más? ¿Qué es un sólido? Bueno, sucede que... A ver, Que si no hay una fuerza sobre él va a conservar su forma. Ah, man, me un gusta. gas le pasa eso. No. Sí. Si no hay una fuerza, el gas se va. Sí, me gusta. Es un volumen definido. Yo sí con Oscar. El me sol gusta. está hecho de gas y conserva su forma. Más o menos. Pero hay una la fuerza. diferencia La gravedad hace que conserve. Hay una fuerza. es que En ese caso. Esa fuerza es el gas. Ah, o sea, las fuerzas internas también cuentan. Claro. un sólido. Entonces, Buena todos definición. los sólidos se mantienen unidos por fuerzas internas, ¿no? Tendrías que quitar esas fuerzas Sí, internas y exacto. entonces se convertiría en un gas. Exacto. No. Va a llorar. No lloraré tampoco, por favor. No es un estado de la materia. Eso, en la noche, cuando se hayan ido a su casa, ahí sí pueden llorar. ¿Cómo? Es que un gas va a agarrar la forma de lo que lo contenga, ¿no? El gas va... Ok, de nuevo, me están dando una característica que es cierto que es del gas, pero además yo no pregunté del gas. Yo Sí, pregunté pero del un sólido. sólido ya tiene una forma definida, sí, ya tiene una forma. Ya tiene una forma definida. Aunque O no sea, tenga ese algo libro que que lo está ahí, contenga. ese libro que está ahí, pues tiene una forma definida y digo, a menos de que Es sólido. los alumnos Lo lo muevan. maltraten demasiado, va a mantener esa forma. ¿Es un sólido? ¿Sí? Sí. Todo el mundo está de acuerdo que... bueno, no te voy a robar el tuyo, porque es de la biblioteca. me regañan. Entonces, ¿esto es un sólido? Sí. ¿Alguien dice que no? Pues tal vez yo digo que es algo relativo porque
se supone que... No, nada relativo. Sí. Eso no es. Sí, porque se supone que es un estado de la materia que dependiendo de las características que haya... Ah, ok, no, bueno, claro, si esto yo lo he hecho a la chimenea, pues seguramente ya no va a ser un sólido. No, pero... La pregunta es si este así como está ahorita es un sólido. Sí. ¿Sí? ¿Todo el mundo de acuerdo? ¿Nadie objeta? Pues no. Me engañaron. ¿Cómo? ¿Cómo? Han vivido engañados. Voy a reclamarle a nuestra representación. Sí, vayan y Así es lo que me reclámenlo, por favor. regresan. Y seguramente no fue lo único que les enseñó mal, ¿eh? A ver. ¿Me pasas tu botella? Quitando el agua, ¿no? La cubierta esta. ¿Es un sólido? No, ya no. Bueno, ya eso- No, ya no. Acabas de borrar todo. Pues, Eso no es. ¿Qué va a ser un sólido, por ejemplo, a una determinada temperatura, ¿no? Por eso, ahorita, en este momento. O sea, yo estoy de acuerdo. Si le hacemos algo a esta cosa y a lo mejor ya cambia, ya no es un sólido. No, como está ahorita. ¿Es un sólido? No me han dicho qué, entonces... No nos ha dicho que ya puede ya no ser sólido. Puede Entonces, ya no ser sólido. No, yo no dije que puede no ser sólido. Yo dije que el libro no era sólido. ¿Qué es, pues? pero no sabemos qué es un Pero sólido. acaba de decir. Como no sabemos qué es un sólido, estamos en problemas, ¿verdad? Sí. Ok, bueno, pues tratemos de resolver ese problema. A ver, esa cosa que está ahí arriba de la puerta, transparente, no, ¿ese es un sólido o no es un sólido? A ver, votación. Vamos a hacer la estadística de... Sí. sí. Mejor. Dice que no. Bueno, en realidad eso es un fluido. Sí, pero... No se vale. Adivina adivinanza. Tú ya sabes la respuesta, entonces ni te pregunto. Pues no es un sólido. Porque justamente la definición de sólido tiene que ver con lo que tú mencionabas hace rato. Los sólidos son materiales en los cuales los átomos se encuentran ordenados en arreglos periódicos. Esa es la definición de un sólido, al menos en física. Si ustedes van a la calle y preguntan, les van a decir cualquier cantidad de cosas que están mal. Hasta que los En vidrios son física, sólidos. los sólidos son los materiales en los cuales los átomos se encuentran ordenados en un arreglo periódico. Nada más. Sucede. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Es que ella lo dijo hace rato, pero no lo quiso decir fuera. No lo quise decir. Y ahorita sabe. A ver, atrévanse a decirlo, por favor. Luego terminan diciendo que es que sí, que el vidrio sí es sólido. Mejor digan lo otro. El vidrio no es sólido por uno, porque sus átomos se encuentran desordenados. Los vidrios tienen sus átomos desordenados. ¿Sí? En un diamante sí tendrían de un... Un diamante arreglo periódico. un diamante sí es un sólido. ¿Y lo único? Efectivamente. ¿O qué más hay? Porque es un arreglo periódico de átomos de carbono. ¿Sí? El grafito del que están hechos las puntas del lápiz. ¿Alguien trae un lápiz? Está. O ya todos usan pluma. Pero tiene lápiz por dentro. Las puntas de sus lápices de grafito, esas sí son sólidos. El grafito son átomos de hidrógeno, de carbono también, igual que el diamante, en un arreglo periódico. La diferencia entre el diamante y el grafito es que los átomos se encuentran arreglados periódicamente en los dos, pero la estructura tridimensional, la periodicidad es distinta. Pero un diamante y el grafito son casi lo mismo. ¿A poco no? A ver, chicas, ¿a poco no? No. ¿No? Quiero llevar un lápiz y Anillo con grafito. toma tu diamante. Toma tu diamante. Punta de lápiz. No, de hecho son muy diferentes, ¿no? Tienen propiedades muy distintas. Para empezar, el grafito no tiene ni se acerca a ser transparente. Y el diamante no raya.